Continúa la decadencia económica de Chile. La inflación se dispara y Chile tiene la inflación más alta de todos los países de la OCDE. Es una situación realmente brutal. Al mismo tiempo vemos cómo la inversión se desploma, la pobreza está aumentando y el sistema de salud privado se acerca a la quiebra. Y que en gran medida el gobierno ante esta situación ha dicho que no quiere intervenir porque no corresponde andar y subsidiando o salvando empresas privadas de las ISAPRES, que es verdad y es la posición correcta, pero que están considerando que si mantienen estas pérdidas en los próximos años va a llegarse a una negociación, o sea, corporativismo para salvar a empresas particulares con dinero público. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Nicole Dufey y Sergio Carrascos, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Chile está sufriendo una decadencia económica enorme. Algunos podrían decir que incluso es un colapso económico. La situación no está muy bien. Y se ve por los resultados más recientes que tienen que ver con la inflación, la devaluación de la moneda local, y eso hace que todo suba de precio, porque en realidad nuestra plata compra menos que antes. Ya hemos visto cómo la inflación se ha convertido en un problema muy grave que aumenta los precios de todos los productos en Chile, está aumentando bastante y se acaba de anunciar que ya llegó a 13,1% la inflación anual, interanual, y que realmente en julio la inflación que se ve por el índice del precio del consumidor aumentó en un 1,4%. Ahora estos números uno lo escucha y tal vez alguien desde Argentina y dirá, ah, no es nada, no es nada. Algún venezolano dirá, ah, sí, no es nada, no es nada. Pero realmente para lo que tenía Chile acostumbrado, que era inflación de un 2-3% al año, esto es bastante y sigue aumentando. Se espera que al menos este año la inflación llegue a un 15% y algunos dicen que si la situación sigue empeorando puede llegar a un 20%. Y para que vean los niveles de comparación, Chile tiene el nivel de inflación más alto de los países de la OCDE. Tiene un 12,5%, esto se veía en junio y ahora estamos más alto. Entonces, más que todos estos países con los que nos comparamos tanto de la OCDE, somos el con la inflación más alta de todos esos. Ahora viendo el barrio latinoamericano, si nos comparamos, no estamos tan mal como Venezuela, Argentina, Cuba, algunos países centroamericanos, etcétera. Pero siempre nos gusta compararnos con la OCDE. Bueno, hay que comparar ahora ahí, ¿no? La pregunta es por qué se da esta inflación tan fuerte que está empobreciendo tanto al trabajador chileno, haciendo quebrar negocios y que genera una serie de problemas. Por un lado, en realidad esto tiene gran medida por una mezcla de contexto externo, pero en gran medida vamos a ver que esto es principalmente por problemas adentro de Chile y decisiones de los políticos, porque tú no logras ser el país con más inflación de la OCDE simplemente con problemas externos. Todas estas otras zonas también tienen problemas externos y todos los contextos mundiales y tienen inflación más baja. La pregunta es por qué aquí en Chile es tan alta. Y en realidad es por una serie de factores. Uno es el tema externo que siempre se habla que tiene que ver de Rusia, de Ucrania, el petróleo, etcétera. Sí, claro, pero hay otros factores internos que son mucho más fuertes y que afectaron a Chile. Uno es el masivo gasto público y ese es el tema principal. Se ha inyectado en los últimos años, prácticamente los últimos 3 a 4 años, tanto dinero a nivel de circulación, con deuda, con impuestos, justamente con gasto estatal, que ha generado que ese exceso de plata esté colapsando el mercado y haya exceso de dinero, o sea, inflación. ¿Y qué fue lo que causó eso? Los subsidios de Piñera, los bonos de Piñera, el IFE, bonos que se gastaron, masivo aumento de gasto público, y después eso aumentó mucho y generó toda esta situación que comenzó con Piñera en gran medida, y Boric no la paró, sino que la profundizó. Entonces, más bonos, más subsidios, más gasto, y al aumentar todo eso, genera todo esto. Originalmente también se hablaba de los retiros de los fondos de AFP, que no deberían haber generado inflación originalmente porque era ya dinero que estaba circulando, pero lo generaron porque las AFP llegaron a un acuerdo corporativista con el Banco Central para que el Banco Central imprimiera plata o la sacara de deuda externa, pero el mismo efecto, y se la pasara a las AFP para que en vez de que vender sus inversiones, sus activos para pagar lo que se exigía en los retiros,
se pasara esa plata y se inyectara en el mercado. O sea, plata extra que se imprimió, inflación, y que al mismo tiempo se sacó en deuda internacional. También inflación por inyectar más plata. Entonces la mezcla de todos esos factores, pero principalmente el gasto estatal y por otro lado esa jugada corporativista entre el Banco Central, que depende del Estado chileno, con los grupos corporativistas de la AFP, generaron esta masiva inflación y por lo tanto va a seguir subiendo porque eso no está parando. Pero más allá de la inflación, que ya de por sí es un problema, estamos viendo también cómo la economía en Chile se está yendo para abajo. Se reveló, de acuerdo a información reciente, que la inversión extranjera en Chile cayó un 14% en el primer semestre de este año, si hacemos la comparación. Y aunque esto no significa que no lleguen empresas, porque efectivamente hay empresas que están llegando a Chile, IKEA, por ejemplo, llegó hace poco, son algunas que hacen la apuesta. Porque aunque hay algunas empresas que surjan y otras que hagan sus apuestas, tú tienes que mirar los grandes números, si son más las que están surgiendo, creando trabajo, o si son más las que están simplemente quebrando o se están escapando. Y aunque hay algunas que se están arriesgando aquí en Chile todavía desde el extranjero, son más las que están escapando del país. Se están escapando bastante del país. En gran medida por la inestabilidad política, por la violencia, especialmente por el aumento de la corrupción, los narcos, grupos guerrilleros. La mezcla de todos esos factores y además el no saber qué va a ocurrir a futuro por lo del plebiscito constitucional entre la apruebo y el rechazo, todo eso ha hecho una caída. Ahora algunas, insisto, empresas igual hacen su apuesta como IKEA, pero son menos que lo que había antes y está cayendo la inversión en un número total. Y todo esto está teniendo como consecuencia algo que el mismo gobierno reconoció. La pobreza está aumentando, se está disparando. Porque creen que pasa, si los sueldos están estancados porque las empresas están quebrando, se van. Al mismo tiempo todo sube de precio porque la inflación está galopante, o sea, los precios se disparan por eso. Y vemos al mismo tiempo cómo la economía se va para abajo y los precios se disparan. La gente se empobrece. Y aunque encuentran trabajo, que cada vez empieza a ser más difícil, empiezan a tener problemas porque todo empieza a subir de precio. Medicamentos, comida, vivienda, y es en gran medida por culpa del mundo político, porque no se llega a este nivel de desastre por cuenta propia, fue el mundo político el que nos trajo a esto y nos van a tratar de dar la excusa de que es culpa de otros, tratar de redirigir, pero fue culpa de ellos mismos. Realmente lo es, con todas las políticas que hicieron para ganar popularidad temporal, de subsidios, bonos, gastos y jugadas con el Banco Central, pero que tienen consecuencias en el largo plazo. Y al mismo tiempo lo que estamos viendo es que las ISAPRES, los sistemas de salud privados, están con serios problemas económicos. Se dice que podrían quebrar. Perdieron 73.000 millones de pesos en el primer semestre del año 2022 y están un poco asustados porque podría quebrar el sistema de salud privado. En gran medida lo que ellos alegan es que el Estado intervino y no los dejó subir precios cuando correspondía y por lo tanto están teniendo pérdidas, además de que han tenido que suministrar apoyo al sistema público de salud que está colapsado también en Chile. Y en gran medida con estas pérdidas que están teniendo, se han acercado al Estado porque quieren que las salven. O sea, quieren hacer corporativismo, que el Estado chileno las salve con impuestos de todos los trabajadores. Miren qué maravilla, ¿no? Corporativismo puro y duro. Ahora el gobierno dijo, y creo que en esto tienen toda la razón, que cuando están con mal momento y tienen pérdida, ellos mismos deberían cubrirse cuando tuvieron ganancias. Y que si les va mal, bueno, les puede ir mal cuando en otro momento les fue bien, que el Estado no tiene por qué meterse en eso y no tiene por qué salvarlo. Y tiene toda la razón. Las empresas deberían tener, y al igual que los individuos, la facultad de surgir con su propio esfuerzo y cuando quiebran, quiebran. Y si surgen, surgen. Es lo correcto. Pero lamentablemente se estaríamos felicitando nada más a Boric por esta buena decisión si fuera algo simplemente que dijera eso es lo que vamos a hacer. Pero el gobierno anunció que si estas pérdidas continúan a lo largo de los próximos meses y de aquí al próximo año, se va a empezar a conversar, porque ya se han acercado, para buscar una solución. O sea, traducción, que el Estado se va a meter a salvar a las empresas particulares de las ISAPRES con los fondos de todos los chilenos. Corporativismo. Por eso mencionamos que en Chile no hay un sistema de libre mercado, porque por un lado el Estado interviene mucho y hace que muchos negocios queden distorsionados o obtengan sus beneficios con el Estado por monopolio o reciben subsidios o muchas veces tienen regulaciones que le impiden surgir por su propia cuenta, que es lo que pasa un poco con la ISAPRE, una mezcla de todos esos factores, pero también cuando muchas empresas privadas, especialmente grandes, están al borde de la quiebra, caen en el corporativismo, porque en vez de quebrar como corresponde, que no debería meterse y decir que quiebren las empresas cuando les va mal y cuando les va bien que surjan, el Estado viene a salvarlas con vínculos políticos, con el dinero de todos los trabajadores. Porque no hay una injusticia más grande a nivel del corporativismo que darle el dinero del ciudadano común y corriente que se esfuerce y que también está en una situación compleja para salvar a empresas particulares. Y ese es el vínculo que tenemos lamentablemente en gran parte del mundo. Y en Chile es el sistema corporativista, no el libre mercado. Porque eso es lo que vemos.
que el Estado subsidia empresas, el Estado interviene para generar empresas como generándoles monopolios, haciéndoles leyes a su favor, hay lobby para ese tipo de cosas, la competencia al final se destruye por regulaciones que impiden que surja nueva competencia y cuando esas empresas empiezan a quebrar, las salvan con los impuestos de todos los trabajadores. Una injusticia total. Y lamentablemente es el camino que se perpetúa. Entre el estatismo, esta parece ser la dicotomía, en que el Estado controla todo, empeora la situación y los políticos manejan todas las cosas porque eso es el Estado, el feudo que controlan los políticos con nuestra plata, o el corporativismo, que es lo que vemos aquí, que son empresas también vinculadas con el Estado, con acuerdos, negocios, que les dan subsidios, que les aseguran sus negocios, que les dan monopolios, que les dan oligopolios a través de la ley. Y después, ¿qué pasa? Cuando empiezan a quebrar, viene el Estado y les da subsidios, los salva con el dinero de todos los trabajadores. Realmente una vergüenza. ¿Pero qué les parece la decadencia económica de Chile? ¿Cómo se podría solucionar? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.